En el rincón más convulso del Medio Oriente. Un conflicto que ha trascendido generaciones y desgarrado corazones persiste. El conflicto israelí-palestino. La mayor parte del tiempo se menciona a Palestina en medio del conflicto y a través de reportes que siempre hablan de guerra. Sin embargo, en este documental queremos enfocarnos en la riqueza de Palestina y su gente, tantas veces ignorada por los grandes medios. Nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir las complejidades de la vida en Palestina. Exploraremos su historia, geografía y cultura, sumergiéndonos en las costumbres y las tradiciones de su gente. Desde sus orígenes hasta el presente, desentrañaremos los misterios de una nación que se niega a ser olvidada. Historia y orígenes, entre las arenas del tiempo. En medio del polvo dorado del Medio Oriente, Palestina se alza como un crisol de civilizaciones. Sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, donde las huellas de babilonios, persas, griegos y romanos dejaron una profunda marca. Pero fue la intersección de tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que dio forma a la identidad de esta tierra. Desde la llegada de los primeros colonos israelitas hasta el esplendor de Jerusalén, Palestina ha sido un testigo mudo de las vicisitudes de la historia. Sin embargo, la creación de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión en la historia de Palestina, generando un conflicto que perdura hasta nuestros días. Los sucesos y las tensiones históricas han dejado cicatrices en la geografía de la región y en la vida de las personas que la habitan. A medida que exploramos esta tierra, nos sumergiremos en sus profundas raíces y en los eventos cruciales que han forjado su destino. La lucha por la identidad y la tierra. Palestina, un nombre con raíces ancestrales, ha sido testigo de innumerables momentos históricos que han forjado su identidad y la de su gente. El término, Palestina, se remonta a la antigüedad, habiendo sido utilizado por los romanos para designar una provincia que abarcaba gran parte del territorio actual de Israel. Jordania y los territorios palestinos. Durante siglos, diversas civilizaciones dejaron su huella en esta tierra, desde los cananeos hasta los persas, griegos, romanos y bizantinos. Sin embargo, uno de los capítulos más significativos en la historia de Palestina comenzó en el siglo XX. Tras el colapso del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato para administrar Palestina. Este período de dominio británico, que abarcó desde 1917 hasta 1948, vio un aumento constante de la inmigración judía. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de quiebre. Después de una larga lucha diplomática y conflictos armados, Israel proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948, dando lugar a un conflicto que perdura hasta hoy. La Nakba, o catástrofe, en árabe, se refiere a la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras y al nacimiento de una población de refugiados. Este conflicto ha dejado una profunda huella en la historia de Palestina, creando divisiones y tensiones que continúan influyendo en la vida de millones de personas. La lucha por el reconocimiento internacional, la coexistencia y la autodeterminación ha llevado a numerosos episodios de conflicto, así como a esfuerzos de paz que han encontrado obstáculos una y otra vez. Hoy en día, Palestina está compuesta por dos regiones principales, Cisjordania y la Franja de Gaza. A pesar de los avances diplomáticos y los esfuerzos por establecer un Estado palestino, las divisiones persisten, y la historia continúa escribiéndose en medio de desafíos inquebrantables. La fundación del Estado de Israel, un punto de inflexión en la historia de Palestina. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel, estableciendo un Estado judío en una parte de Palestina.
Este evento fue el resultado de décadas de migración sionista y negociaciones internacionales. Sin embargo, la declaración de independencia también desencadenó una guerra con los países vecinos que se oponían a la creación del Estado judío. La guerra culminó con la consolidación de las fronteras de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos, lo que desencadenó una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo. La proclamación de Israel se basó en la Resolución de las Naciones Unidas de 1947, que recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío y uno árabe. A pesar de esta resolución, el establecimiento del Estado de Israel fue seguido por la negativa de los países vecinos y la lucha continua por el reconocimiento y la soberanía. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de Palestina y la región en su conjunto, dando forma a los conflictos y relaciones internacionales en la actualidad. Desde entonces, la lucha por la autodeterminación y el derecho a un Estado palestino ha sido el centro de la vida política y social en la región, generando tensiones que resuenan hasta el presente. El conflicto israelí-palestino, que ha persistido por décadas, ha dejado cicatrices profundas en la geografía y en el corazón de la región, afectando a millones de personas. La resolución de este conflicto sigue siendo uno de los desafíos más apremiantes de nuestra era y un factor influyente en las relaciones internacionales en el Medio Oriente. Palestina, un país de diversidad geográfica y cultural. Conexiones geográficas y políticas en el corazón del Medio Oriente. Palestina, una pequeña pero rica tierra en el corazón del Medio Oriente, está geográficamente ubicada en una encrucijada de culturas e intereses políticos. Limita al oeste con la costa del mar Mediterráneo, ofreciendo hermosos paisajes costeros, mientras que al este se encuentra con países como Israel, Jordania y, en parte, con Egipto. Esta ubicación estratégica ha sido tanto un regalo como una maldición. Si bien proporciona acceso a múltiples influencias culturales y económicas, también ha hecho que Palestina sea el epicentro de tensiones geopolíticas y conflictos regionales durante décadas. Sus fronteras han sido motivo de disputa, y los acuerdos y tratados han sido difíciles de alcanzar. Geografía y clima, un tapiz variado. La geografía de Palestina es diversa y pintoresca. La región de Cisjordania se caracteriza por colinas y montañas, incluyendo la famosa Cisjordania, una parte de la gran falla del Rift. Este paisaje montañoso no solo ofrece vistas espectaculares, sino que también ha tenido un impacto en la forma de vida de las personas, influyendo en la agricultura y la construcción de comunidades. Por otro lado, la Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra costera con un acceso limitado al mar Mediterráneo. Aunque pequeña, esta región densamente poblada ha sido escenario de conflictos y tensiones constantes. El clima en Palestina varía de mediterráneo a semiárido. Los inviernos son frescos y húmedos, mientras que los veranos son calurosos y secos. La variabilidad climática ha influido en la agricultura y la vida cotidiana de los palestinos, promoviendo la producción de aceitunas, frutas, vegetales y uvas, entre otros cultivos. Estos productos agrícolas no solo alimentan a la población local, sino que también se exportan a nivel internacional. Vida en Palestina, un tapiz de culturas y estilos de vida. Palestina es un crisol de culturas y religiones, con una historia que abarca miles de años. Sus ciudades, como Jerusalén, son lugares sagrados para musulmanes, cristianos y judíos. La diversidad cultural es evidente en la cocina, la música, el arte y la arquitectura. La calidez y hospitalidad del pueblo palestino es una característica distintiva, y las tradiciones familiares desempeñan un papel central en la vida cotidiana. Las comunidades palestinas en Cisjordania y Gaza han desarrollado estilos de vida únicos, influenciados por la geografía, el clima y las circunstancias políticas.
A pesar de los desafíos, la resiliencia es un rasgo común entre los palestinos y se manifiesta en la preservación de sus tradiciones y en su capacidad para encontrar la belleza en medio de la adversidad. Las actividades económicas en Palestina están estrechamente relacionadas con la geografía y el clima. La agricultura ha sido históricamente fundamental, y la producción de aceite de oliva, en particular, es un motor económico clave. Además, la artesanía y la fabricación de bienes tradicionales son un medio de sustento en muchas comunidades. Sin embargo, la economía palestina se ha visto gravemente afectada por las restricciones y los conflictos políticos. La falta de acceso a tierras agrícolas y mercados, así como las restricciones a la movilidad, han limitado el potencial económico de la región. En los últimos años, la sociedad palestina ha estado trabajando en iniciativas para diversificar la economía y aprovechar su rica herencia cultural. Desde el turismo cultural hasta las industrias creativas, hay esperanzas de que la economía palestina se fortalezca y crezca a pesar de los desafíos. El alma de Palestina, gente, cultura y costumbres. Los habitantes de Palestina, con una rica historia que abarca miles de años, representan una mezcla vibrante y diversa de etnias, culturas y religiones. La población palestina incluye árabes, beduinos, drusos, cristianos y musulmanes, cada uno con su propia identidad cultural arraigada en la historia de la región. Etnias y diversidad cultural. La mayoría de los palestinos son árabes, pero también hay comunidades drusas, beduinas y cristianas. Esta diversidad se manifiesta en la música, la danza, la gastronomía y las tradiciones familiares, creando un tapiz cultural fascinante. Los drusos, por ejemplo, tienen prácticas espirituales únicas y mantienen costumbres que los distinguen en la región. Mientras tanto, las comunidades beduinas han mantenido su estilo de vida nómada en algunas áreas, preservando sus tradiciones ancestrales. Religión, un mosaico sagrado. Palestina es el lugar de nacimiento de tres de las principales religiones abrahámicas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Los musulmanes constituyen la mayoría de la población, seguidos de los cristianos, aunque en menor número. A lo largo de la historia, la región ha sido testigo de eventos religiosos cruciales y alberga sitios sagrados para estas religiones. La ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, es un punto de encuentro de culturas y religiones, y alberga lugares de gran importancia religiosa, como la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. Estos lugares desempeñan un papel central en la vida espiritual de la población local y son destinos de peregrinación para creyentes de todo el mundo. La cultura palestina es diversa y profundamente arraigada en la historia de la región. La gastronomía es un reflejo de esta diversidad, con platos tradicionales como el mansaf, un plato de arroz y cordero. El falafel, el hummus y los dulces árabes, que son sabrosos tesoros culinarios transmitidos de generación en generación. La música y la danza, como el dabke, son partes esenciales de la cultura palestina. El dabke es un baile folclórico tradicional que se realiza en celebraciones y eventos familiares, y es una manifestación de unidad y alegría. La vida cotidiana de los palestinos ha estado moldeada por décadas de conflictos y tensiones políticas. El acceso a recursos básicos, como agua y tierra, ha sido motivo de disputa constante. La movilidad está restringida por barreras físicas, lo que dificulta el acceso a oportunidades económicas y servicios esenciales. A pesar de estos desafíos, la determinación y la resiliencia de la población palestina son notables. Las redes familiares sólidas desempeñan un papel crucial en la vida de las personas, y la comunidad se reúne para apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. La educación es altamente valorada en Palestina, y las universidades locales han producido generaciones de profesionales talentosos y líderes. La creatividad y el espíritu emprendedor son fundamentales en la vida cotidiana,
lo que ha llevado al florecimiento de pequeñas empresas y proyectos culturales en medio de los desafíos. Los drusos en Palestina, un enigma espiritual. Los drusos son una comunidad religiosa minoritaria que reside en diferentes partes de Palestina, en particular en la región de Galilea. Esta comunidad religiosa es conocida por su hermetismo y reticencia a revelar detalles de su fe a los forasteros. Los drusos se consideran a sí mismos como musulmanes, aunque su fe es un sistema religioso y filosófico único, con creencias secretas que solo los drusos iniciados conocen en su totalidad. La comunidad drusa se ha mantenido relativamente aislada, con una fuerte lealtad a sus propias filas. Han desempeñado un papel importante en la historia de Palestina y han luchado junto a otros grupos en defensa de su tierra y sus derechos. Los beduinos son nómadas que han habitado el desierto del Negev, en el sur de Palestina, durante siglos. Su estilo de vida se caracteriza por la movilidad y la dependencia de la ganadería. Los beduinos han mantenido sus tradiciones y costumbres en una región donde el conflicto ha llevado a un cambio significativo en la forma de vida. En Palestina, las relaciones entre árabes cristianos y musulmanes son en su mayoría armoniosas. Ambas comunidades han compartido siglos de historia en la misma tierra y comparten una identidad árabe común que va más allá de la religión. En festivales y celebraciones, se unen para celebrar su herencia cultural conjunta. Los cristianos palestinos, aunque en menor número, desempeñan un papel importante en la vida de la región. Han mantenido un compromiso arraigado con Palestina, a pesar de los desafíos que han enfrentado a lo largo de los años. Su presencia en la Tierra Santa es de gran importancia espiritual y cultural, y algunos han desempeñado un papel activo en la resistencia y la promoción de los derechos humanos en la región. El Islam juega un papel central en la vida de la mayoría de los palestinos y desempeña un papel fundamental en su cultura y costumbres. La población palestina es en su mayoría musulmana, y la religión islámica influye en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la oración diaria hasta la forma en que se visten y se alimentan. Las 5 oraciones diarias son una parte esencial de la rutina de los musulmanes palestinos. Las mezquitas, con sus distintivos minaretes, son puntos de referencia comunes en las ciudades y pueblos. Durante el mes sagrado del Ramadán, los palestinos practicantes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, y las noches se llenan de festividades y oraciones especiales. La vestimenta sigue las directrices islámicas. Los hombres a menudo visten la tobe, una túnica larga, y el kefillé, un pañuelo cuadrado, en la cabeza. Mientras que las mujeres usan el hijab, velo, y, en algunos casos, el niqab, velo que cubre el rostro, como signo de modestia y piedad. La comida en Palestina a menudo sigue las pautas islámicas halal, que establecen lo que es lícito y lo que no. La cocina palestina es rica y variada, con platos tradicionales como el makluba, un guiso de arroz y carne, y el falafel. El café árabe y el té de hierbabuena son bebidas comunes de hospitalidad. La cultura palestina se caracteriza por la hospitalidad, la importancia de la familia y la comunidad, así como el respeto por los ancianos. La narración oral es una tradición importante, con historias y poesía que se transmiten de generación en generación. La música tradicional, como el dabke, es una parte integral de la celebración en bodas y otros eventos importantes. Es importante destacar que no todos los palestinos son extremistas. Aunque el conflicto israelí-palestino ha radicalizado a algunos individuos y grupos, la gran mayoría de los palestinos buscan la paz y la justicia a través de medios no violentos. La lucha por la autodeterminación y la dignidad humana es un impulsor común en la sociedad palestina. Palestina hoy, el conflicto israelí-palestino y la ocupación. La situación actual en Palestina está marcada por un conflicto prolongado y complejo con Israel que ha dejado una profunda huella en la vida de su población.
El núcleo del conflicto radica en la disputa por la tierra, la autodeterminación y los derechos humanos. Aquí, analizaremos la situación política actual y las consecuencias de la ocupación israelí. Ocupación y conflictos. Desde la Guerra Árabe-Israelí de 1948, conocida como la Nakba, la catástrofe, Palestina ha estado sujeta a una serie de conflictos y ocupaciones. A raíz de la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, lo que dio lugar a la ocupación israelí que continúa hasta hoy. La expansión de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este ha sido un tema particularmente controvertido. A lo largo de las décadas, se han intentado varias negociaciones de paz entre Israel y Palestina, incluyendo los acuerdos de Oslo de 1993. Sin embargo, estas conversaciones no han logrado una solución sostenible. Y el conflicto persiste. Desde 2007, Gaza ha estado bajo el control de Hamás, una organización considerada como terrorista por Israel y otros. El bloqueo israelí impuesto a Gaza ha tenido un impacto devastador en la población civil y ha llevado a condiciones de vida precarias. La ocupación israelí ha resultado en restricciones significativas a la libertad de movimiento y una serie de violaciones de los derechos humanos. Los palestinos en Cisjordania y Gaza a menudo se enfrentan a puntos de control militares, demoliciones de viviendas y detenciones administrativas. A lo largo de las décadas, millones de palestinos se han convertido en refugiados y han perdido sus hogares debido a la violencia y la ocupación. La cuestión de los refugiados palestinos es uno de los temas más espinosos del conflicto. La situación es compleja y tensa. Las visiones de una solución de dos estados, un estado único o algún otro arreglo son discutidas constantemente, pero las divisiones políticas y la falta de confianza entre las partes siguen siendo obstáculos significativos. La ocupación y el conflicto han tenido un alto costo humanitario. Miles de personas han perdido la vida o han resultado heridas, y generaciones de palestinos han crecido en un ambiente de conflicto. El acceso limitado a servicios básicos, como la educación y la atención médica, ha dificultado la vida diaria. La resolución del conflicto israelí-palestino es un desafío espinoso que requerirá la voluntad política de todas las partes involucradas y de la comunidad internacional. La paz y la justicia son los deseos de muchos palestinos que aspiran a un futuro en el que puedan disfrutar de la independencia y la estabilidad. La situación en Palestina es un tema complejo y en constante evolución, y las perspectivas para el futuro siguen siendo inciertas. La comprensión de su historia, cultura y el conflicto actual es fundamental para abordar este asunto desde una perspectiva informada.